Nuestro invitado de hoy es Fabián Vena, actor, director teatral, maestro de teatro, uno de los actores más reconocidos de su generación, una generación que desembarcó a fines de los 80, principios de los 90 en un circuito teatral en el que operaban categorías distintas de las actuales en una televisión en la que la ficción ocupaba un lugar central. Es decir, atravesaste montones de transformaciones, hubo y habrá muchas más. Sin embargo, el oficio actoral permanece inmutable en su esencia, ¿no? Sí, gracias a, pongamos Dios en función del destino y a todos mis maestros y a la suerte que tuve claramente, ¿no? En llegar a un estudio integral de actuación como fue el Teatro IFT, aquí cerquita. Claro, Cada en vez que vengo por la Boulogne-sur-Mer, ¿no? zona, exactamente, en Boulogne-sur-Mer. Y digo destino y suerte porque podía tomarme de mi barrio Mataderos un solo colectivo, el 104. Me dejaba de Puerta a 3 cuadras del teatro. Toda una excepción. Y también averiguaba los horarios del último colectivo, porque después de las clases, obvio, seguíamos debatiendo entre los compañeros y aparecían otros compañeros de la escuela de Aleso, que también estaba cerca. Bueno, la época de estudios, ¿no? Digo la suerte también y la bendición de tener grandes maestros. Todos mis maestros han sido un poco los primeros que acompañaron a Raúl Serrano en la llegada de teórica y práctica a Stanislavski en la Argentina. Un orden técnico, una manera de pensar la profesión, no solo desde el oficio que te da la experiencia, sino también desde lo conceptual. También mi escuela, el IF, yo chequeaba, ¿no? Decía, bueno, ¿a dónde voy? Lo de Rubens Correa, lo de Serrano, ¿no? Veía que estaba por ahí el asunto, ¿no? Aparte de ser grandes maestros reconocidos. Y aparece el IF, y me llama la atención porque habla de escuela integral de actuación. Y cuando averiguo, claramente, yo no quería hacer un curso de teatro, quería formarme. Y el IF me lo dio, porque, bueno, hoy replico eso en mi escuela también, no puedo concebir el contacto con la profesión si no es a través de la técnica y si no es a través de algo integral. Ahí yo pude formarme con técnica corporal, con técnica vocal, con mi maestro Carlos de Martino, que hoy también es maestro de mi escuela y que por supuesto me acompaña desde los 17 años. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la técnica de la actuación, que ahí sí, ahí hay un método que hay que llevar adelante, hay una Reivindicás la formación. técnica y una escuela bastante ortodoxa, si se quiere. Sí, no creo que nada pueda ser ortodoxo dentro del teatro, pero sí de cierta conceptualización formal, digamos, del oficio, ¿no? No es actuar, es ser libre, liberate, ¿no? Hay una cantidad de mitos alrededor del trabajo. El maestro Serrano lo decía, ¿no? Porque creen que actuar es muchísimo más fácil que tocar la novena de Beethoven, ¿no? ¿Por qué? Hay técnica, hay un trabajo, hay una dedicación, hay una construcción del material artístico en función de un trabajo ya claro, conceptualizado. Nosotros tenemos pentagramas arriba del escenario, pentagramas del cuerpo, de la voz, de la puesta. Entonces, en ese sentido, quise ir a buscar y a abrazar algo que tenía que ver con, de alguna forma, lo formal, ¿no? El estudio real de un oficio desde lo técnico. Y lo conseguí en el IF de una manera, te diría que también, en este caso, ya que hablas de estructura, bastante desestructurada, porque lo más parecido al IF era en el conservatorio, siguen siendo, ¿no? El conservatorio, la escuela municipal, digamos, hay algo ahí de una formación bien completa. En el Pero sentido de lo multidisciplinario, digamos. así es. Pero por lo general el estudio del teatro es el curso de teatro, ¿no? No hay una formación real. Eh, Eso fue, de alguna forma, lo que me ha formado, construido, me ha hecho evolucionar y me ha sostenido y me va a sostener toda mi vida. Siendo muy chico, además, porque llegaste a la televisión con 17, 18 años y ya con una formación y con un cierto recorrido en el teatro, ¿no? Sí, así es.
Empecé muy chico en mi barrio, también me acompañaba un grupo de atorrantes en el colegio secundario, que teníamos la barra de los intelectuales, ¿no? Que obviamente todos sentados en las primeras filas. Yo ya como persiguiendo un poco el gen de la actuación y de la mimetización. ¿Que llegaba a través de la familia, alguna vía? No. Por eso esa etapa de mi vida en el secundario, en La Roque, en Floresta, en Colegio Nacional, fue muy, muy determinante, fue clave. No sé qué hubiese pasado de mi historia, de mi recorrido, si no hubiese tenido esos compañeros, ¿no? Que me permitieron no solo compartir y acceder a todo lo que tenía que ver con la cultura en ese momento, ¿no? Arrancaba la democracia, empezaba a sentirse no solamente un aire de libertad muy grande, sino también de artístico. El Rojas, el Teatro Independiente, y nosotros como adolescentes jugábamos a eso. ¿Sabes? Íbamos a ver Lelutier, le copiábamos los sketches, los llevábamos a la escuela, hacíamos radio, veíamos teatro, veíamos conciertos. Con los vagos de atrás, sí, nos íbamos a recitales de rock y era otra cultura, pero también valía. Y en esa época yo empecé a estudiar en mi barrio, Mataderos, en un centro cultural, en un colegio primario, donde daban clases de teatro y muchas otras actividades artísticas. Y sí, era muy, muy chico, 13 años, 14. Ya en ese juego, en esos años de conexión con la actividad, más que con el oficio, ni siquiera tenía idea que iba a suceder algo al respecto. Sí sentía lo que me sucedía, que era algo muy mágico, ¿no? Que es lo que provoca el teatro, y no solo haciéndolo, viéndolo, ¿no? Que es la inmediata transformación en la manera de pensar, o por lo menos la pregunta, ¿no? En la manera de pensar, la manera de sentir, en la manera de también construir ese arte que es el acto en vivo, de estar los mismos cuerpos, personas en un ambiente, ¿no? Y de pronto alguien se transforma en algo, o en alguien distinto, y uno se la cree, ¿no? Y uno viaja, ¿no? Esa transformación que sucede dentro del terreno del espíritu y de la imaginación, es lo que me sucedía. Y en términos de juego, y inmediatamente en términos de placer. Entonces era muy placentero. No sabía, pero me hacía bien, ¿no? Esa era la sensación. Ya cuando uno se va acercando a la edad donde dice, bueno, vamos a definir qué hacemos, ¿no? No sentía presión alrededor, pero sí la presión que uno ya tiene casi de la edad, ¿no? Se termina el secundario, hay que tomar una decisión, aparece una carrera universitaria, ¿qué? ¿Y aparecían ese tipo de opciones de una formación universitaria, otro camino? Sí, pero por las ganas de estudiar. Me gustaba estudiar, me gusta estudiar. Entonces yo ya más o menos imaginaba que la actuación iba a ser lo mío. Entonces, 15, 16 años, ahí esperé a los 17, en quinto año, y dije, no, ya está, esto es lo mío. Voy a formarme de manera profesional. Llegué al IF, mentí mi edad, porque iba a cumplir 18 a los meses, ¿no? Dije, tenía 18. Hoy en mi escuela, si vienen con 17 y los veo con ganas, los dejo pasar, pero en realidad es de 18. Y ya sabía ahí que me iba a formar profesionalmente. O sea que yo debuto ahí en teatro en mi primer año, en teatro profesional, teatro independiente, en una obra de Cristina Escofete, de Tías, que había participado en Teatro Abierto en el 85. Y debuto ya a mitad de año de mi primer año. Me acuerdo ese día, mi profesor, que bien, te quiere hablar el profesor de segundo, me dijo mi primer maestro, el querido Enrique Laportilla, que era muy adorado en el ambiente porque era muy estricto y a través de su enseñanza también era muy amoroso, ¿no? Porque daba la materia con conocimiento y con pasión. Y cuando se me acerca el profesor de segundo año, que para nosotros era, y sigue siendo el querido Eduardo Pavelic, me propone hacer un reemplazo en una obra que estaban haciendo a la noche en el IF. Y ahí se me cumple de alguna manera lo que yo había intuido, que tenía que ver con, si yo me pongo a estudiar profesionalmente esto, también me doy cuenta que tiene que haber una práctica. Porque ¿qué pasa si estoy
5 años estudiando, como estudian todas las profesiones, ¿no? Y de pronto me doy cuenta que no sirvo para esto. ¿Qué hago con esos 5 años? Algo de eso me pasaba por la cabeza. Entonces, la idea de estar en el IF, que eran 2 o 3 días de trabajo, con varias horas, de 4 a 5 horas, no era lo mismo que, y a la noche, encima, que también me daba chance de laburar, de ganarme el mango, de pagar los cursos. No tenía nada que ver con la estructura de una escuela universitaria como son las nacionales y municipales, ¿no? Y ahí ya arrancó, porque yo no solamente seguía estudiando, sino que el año siguiente ya estaba haciendo 3 obras a la vez, 2 infantiles, una a la noche, y fue un muy viaje. rápidamente en la televisión también. A los 2 o 3 años de hacer todo ese viaje, mis 19 años, de hacer todo ese viaje de ir formándome en el teatro, de ir formándome en el oficio y a la vez poniéndolo en práctica. Y ahí aparece la televisión. ¿Cuál fue la instancia en la que apareció para vos o que te autorizaste a convertirte vos en maestro? Porque hablas de tu formación con mucho apego y con mucho respeto hacia esos referentes. ¿En qué momento te autorizaste vos o consideraste que podías convertirte en un referente, como sos ahora después de varios años al frente de una escuela? Me autoricé, me encantó como lo definiste, me autoricé. Después de muchas preguntas, pero sobre todo de una gran sorpresa. Jamás pensé que iba a dar clases, jamás pensé que iba a dirigir. Para mí son 2 roles muy grandes. He tenido también grandes referentes. Se me vienen a la mente. Bueno, en la esa dirección, gente, claro, como actor vos. se me vienen a la mente 2 o 3 Esturúa, bestias. Villanueva, o sea. ¿Qué decir? Lo nombrás y me largo a llorar. Digo yo, para pensar un 1% de cómo piensa esta gente, la escena, las puestas, las versiones, el 1% de lo que pensaban mis maestros, casi eruditos como Fernández, ¿no? Dando eso, dije, no, jamás voy a poder acceder a eso. Entonces, así como intuía en mi adolescencia, cuando me marcaba, ¿no? El camino, intuía que tenía que haber esta cosa de lo práctico, y lo teórico, también me daba cuenta que o me especificaba en lo mío o perdía potencia, porque hay tantas actividades alrededor, ¿no? de nuestro arte, ¿no? Y también me quedó ahí como algo muy estructurado, ¿no? Vos vas a ser solo actor, ¿no? Y una gran sorpresa que se dio de una manera amorosa y natural con Paula, mi mujer, que la estaba ayudando a hacer una obra de teatro. Paula Morales, Sí, claro, con Paula. también actriz. Actriz también, claro. Disfrutamos mucho también de compartir el oficio y también de esa forma se dio, porque es una actriz maravillosa, pero también tiene algo que yo aplaudo y siempre convoco eso, ¿no? Me convoco a mí mismo, que es la idea de superarse, ¿no? Todo el tiempo. Siempre hay más acá. Siempre hay mejores posibilidades de decirlo al texto, por más que tenga muchas funciones. Siempre hay maneras distintas de salir a buscar otro registro que vos no tenés. En ese sentido es infinita la producción, entonces vamos a aprovecharla. Paula tiene ese sentido, ese criterio de búsqueda, y así fue que a mí también, soy nerd de esto, porque me gusta estar involucrado en todos los sentidos, y ahora, bueno, muchísimo más. Pero lo cierto es que ya venía a los ensayos y, ¿qué tal? ¿Cómo te fue, mi amor? ¿Qué tal tu día de trabajo? Bien, bien, lo que pasa es que hay una parte en tal lugar que no... ¿Y por qué? A ver, ¿qué decís? A ver, ¿cómo es el texto? Y así empezó, ¿no? Un viaje de ida y vuelta. Le digo, pero probá esto, probá a pensar de tal manera, fíjate tal cosa. Entonces venía el otro día al ensayo y me dice, che, me funcionó. Bien, bien, ahora tengo problema en tal lugar. A ver, dame, a ver. Ya el tercer día yo ya la esperaba con el Campari fresquito, ¿no? Diciendo, ¿te fue bien? Ya la escena Claro, preparada. y yo ni por asomo imaginando que estoy formando al profesor, ni por asomo. Y así fue todo el proceso, ¿no? Entonces pasábamos letra,
Y en un momento yo me dice, che, vos tenés que dar clase, tenés que dirigir. Así. Y fue como una sentencia de juez, ¿viste? Pa, pa. Inapelable. Y yo me empecé a agarrar de la silla, ¿viste? Era una gran sorpresa. Una gran sorpresa. Y aparte la contundencia con la que Paula me lo dice, peor. Y ahí arranqué todo un proceso que bien, como decís, me autoricé. Porque a partir de ahí, bueno, fui mi peor enemigo. Fui mi fiscal, ¿no? ¿Qué vas a enseñar? Esas cosas que uno, ¿no? Por falta de todo, ¿no? Y carencia de todo, ¿no? Y temor y peligro, esas cosas que uno va acumulando como porquería encima, ¿no? ¿Qué vas a enseñar? No sé qué, no sé qué. Bueno. Y ahí entré en un viaje precioso porque me fui al IF de los 17 años, Claro. agarré mis libros marcados por mí, ¿viste? Olor a IF. Y nos fuimos a hacer temporada con Paula a Mar del Plata, Casa Valentina. Digo, bueno, vamos a ver, vamos a probar. Entonces yo agarraba cada capítulo de Stanislavski y me iba una semanita a entrenar ese capítulo. Digo, sí, claro, funciona, perfecto. Después funciona. Dudando de mí, diciendo, ¿vos leíste todo el libro? Porque tanto libro había dando vuelta que, viste, uno los va descartando. ¿Lo habrás leído? Dudo de mí. Termino de leer el último capítulo y no solo lo había leído, sino que con ese capítulo arranca mi trabajo como actor. O sea, yo empiezo a pensar mi trabajo como actor con ese capítulo que es el del final, ¿no? Entonces ahí dije, claro, esto es como cuando a un profesional, un abogado, un cirujano, ¿no? Está 5 años aprendiendo las leyes, pero cuando va a actuar, el cirujano no dice cuál era el ángulo que yo tenía para que el bisturí, cuál era la posición del hombro, era a 45 grados, era, ¿no? No, va y agarra el bisturí, corta, ¿no? Fue algo de eso. Entonces me sentía como una propaganda de esas, ¿viste? De la madrugada que dice, funciona. Cuando volviste a recuperar, digamos, conceptualmente también esa... Sí, y fue muy curioso porque mucha sorpresa también me di ahí, ¿no? Primero que todo funcionaba y que primero que lo había aprendido muy bien porque lo ponía perfectamente en práctica. Pensaba de esta manera, iba de esta manera, sabía que era lo que estaba mal, sabía que eso no había que hacerlo, ¿no? Y después, por supuesto, muchas leyes que hay mucho que te la da la experiencia, ¿no? La presencia escénica, ¿no? Desde las diagonales hasta la proyección de la voz, bueno, todas esas cosas que sí, necesitas práctica. Pero en lo teórico, yo me daba cuenta que lo aplicaba perfectamente y que después yo veía marcadas frases que decía, pero ¿cómo yo aprendí esto a los 17 años? Y esto es muy complejo, decía, ¿viste? Y después, claro, dice, no, ahí la hormona del crecimiento y del aprendizaje es más grande que tu cuerpo, ¿no? ¿Y qué espacio hay para todo eso en la televisión? ¿Qué espacio hay para todos esos saberes en el ritmo? Pienso de una tira diaria como Socorro Quinto Año en la que comenzaste, o pienso en aquel antológico villano de telenovela de Resistiré. ¿Qué espacio hay para poner eso en práctica o para transformar esas herramientas en otras en virtud de la exigencia del medio? Nombraste los dos programas perfectos que se me vienen a la mente inmediatamente cuando me preguntas esto. Y es otro viaje muy interesante, porque claro, dentro del marco del teatro y en esa época del teatro independiente, combativo, que venía de una resistencia, nosotros tenemos el orgullo de tener el primer teatro independiente de Latinoamérica. Hoy lo que es el teatro independiente en esta ciudad es apabullante. En Villa Crespo es el de barrio con más teatros en el mundo. Claro. Bueno, ok. Están bien, dirían, ¿no? ¿Están bien ahí? Sí, estamos bien. Pero, obvio, entras en la maquinaria prejuiciosa de la televisión. La televisión no tiene nada que ver con el teatro, ¿no? Y yo soy producto de la televisión porque me he criado viendo televisión. Entonces renegaba prejuiciosamente. O sea, vos también tenías el prejuicio... Por supuesto, estamos en la tribu. Vamos, ¿no? La tribu no se corre uno. No se contamina. No, aparte no sale de ahí. Y está mal, porque es lindo salir y darse cuenta, o por lo menos asumir lo que uno siente. Y yo decía, pero si yo tengo registros de la actuación
argentina, porque veía novelas a los 5 años, me las acuerdo. ¿Consumías novelas? Pero sí lo que se veía, televisión. Claro, aparte, Cine. 4 canales, Yo 3 empecé- canales. O sea sí, que- aparte. Empecé a ver teatro ya en mi adolescencia recién, ¿no? Y aparece la oportunidad de hacer televisión con Socorro Quinto Año, en casting. Hago el casting, quedo. Y tuve la enorme suerte de que haya sido Rodolfo Ledo quien estaba ahí. Que él lo llamo, ¿no? Como, para mí fue como el puente de oro que a mí me dio para pasar del teatro a la televisión sin quemar una sola bandera de esto que vos decís, ¿no? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Claro. Sin quemar una sola bandera. Claro, en una tira juvenil. La concepción, podía- la concepción del trabajo, ¿no? Ledo se apoyaba mucho en los actores. Y cuando yo veía, y él incluso notaba que en una escena un texto me quedaba o incómodo o no había terminado de que la letra entrara, me dice, decilo, ¿cómo lo dirías? Así, decilo, ¿no? Bueno, ya a Norman Brisky, por ejemplo, le dejaba el espacio en blanco. Entonces uno no sabía Que con qué hacía se un iba a encontrar. profesor, ¿no? Profesor de Norman historia. Brisky, profesor de Que historia, venía con claro. unas historias que no lo podías creer, extraordinarias, ¿viste? Totalmente Directamente no le outsider. escribía Claro, bueno, esa manera, ¿no? El Ledo privilegiaba mucho la actuación. Entonces yo me acuerdo, le decía, entonces yo me tengo que concentrar en lo mío. Está bien, no sé dónde están. Perfecto. Al tercer programa me doy cuenta que la cámara está acá, que se prende la colorada y tenés que cuando se va no estás en plano, ¿no? Te fumas un cigarro, vuelves, ¿no? Volvés a actuar. Tercer programa, yo me daba cuenta que había algo ahí que tenía que ver con otra técnica, otro lenguaje, pero que la actuación no se manchaba, ¿no? Y después lo de Resistiré. Lo de Resistiré también es un buen ejemplo para esto que me preguntaste. También una novela extraordinaria, ¿no? En todo sentido, con muchas áreas laburadas muy fuertemente, muy creativamente. 220 capítulos, suponte, capítulo 200. 220 capítulos. 220 capítulos, todo el año. Y casi un capítulo por día, siendo nosotros. Si no, una tira no. Bueno, ya no existe más todo eso ahora. Claro. Suponte, capítulo 200, ya octubre, noviembre. Ya nadie da más, ¿no? Entonces, es como, ya el personaje va solo, aparte, ¿viste? Y tenía unas escenas tipo clip, ¿no? En un baño, mirándome al espejo, haciendo algunas acciones, ¿no? Varias acciones, ¿no? Entonces el director, desde cabina, me decía, ahora agarra esto, ahora agachate, ahora reíte, ahora llorá, ahora, ¿no? Listo, pum. Y dije, ¿cómo hice 10 acciones totalmente extremas en 20 segundos, sin chistar, ¿no? Y dije, ojalá que los egresados del conservatorio, de la municipal, de cualquier curso de teatro, tenga algún día la chance de hacer una telenovela. Porque hay algo ahí, ¿no? Que tiene que ver con cosas que nosotros también manejamos dentro de la actuación y que son muy importantes. Lo inmediato, la inmediatez, la improvisación, puede pasar algo. No es que vas a cambiar la letra, vos necesitas improvisar todo el tiempo porque en la vida se improvisa y si vos en la actuación vas a decir letra, te das cuenta que estás diciendo letra, no te está pasando, ¿no? Entonces, eso te da la televisión y el ritmo de la televisión, no el cine, que es mucho más delicado en esos tiempos, ¿no? Pero la televisión te da eso que en teatro, suponte, en teatro no puedes ensayar más de 3, 4 horas, te queda la cabeza así, el cuerpo mal, o sea, no somos como los deportistas de élite, los futbolistas, ¿viste? Están 1 hora entrenando a la mañana, doble turno otra hora, y después ¿qué hacen todo el día? Se cuidan, ¿no? Porque tienen que cuidarse, bueno, hay algo de esos tiempos, ¿no? Que Esas exigencias particulares. sí, claro, cada oficio tiene su propio cuidado de sí, claro. Productora, cantante de jazz y actriz, conductora de tele y radio. A ver, en el noticiero, notas sueltas. No, pero está todo ocupado. Yo no soy exigente. Un consejo, ¿eh? No te rifes.
periodista, descubridora de talentos, creadora de los programas políticos y de los livings en los estudios de TV. Todo eso y más fue Paloma Efrón, más conocida por su nombre artístico Blackie, figura clave en la historia de los medios de comunicación de Argentina, cuyo trabajo sentó las bases de la televisión local. Blackie era una mujer que hacía hablar a otros, pero también fue dueña de una voz insumisa y empoderada. Una mujer que, como indica una de sus biografías, aunque no tuvo hijos, eligió ser la madre artística de una multitud. Sus padres, dos de los miles de judíos de Europa del Este que llegaron a Argentina hacia fines del siglo XIX, huyendo del antisemitismo, se establecieron en Lucienville, una colonia agrícola ubicada en Entre Ríos, donde un 6 de diciembre nació Paloma. Se mudó a Buenos Aires, a Villa Crespo, por el trabajo del padre. Tuvo un primer empleo como asistente bibliotecaria que la llevó a descubrir una de sus grandes pasiones, la música negra. Entonces, inició una carrera como intérprete de jazz. Sus presentaciones musicales en radio le abrieron las puertas hacia el mundo de la actuación, donde conocería al que fue su marido durante casi 10 años, el guionista Carlos Olivari. En su etapa televisiva estuvo al frente de Derecho a Réplica, programa en el cual una personalidad del ámbito de la política era invitada a debatir con periodistas, cosa que en 1972 significó una novedad absoluta. También condujo ciclos como Cita con las Estrellas y Volver a Vivir, en los que cultivó una manera propia y novedosa de entrevistar a partir de un tono natural e intimista. Murió en 1977, a los 64 años. Para leer la nota de Inés Movillanes, entra a laagenda.buenosaires.gov.ar. Vivimos en la era de la imagen y la gente ya no lee son, tal vez, dos de las frases más pronunciadas en las últimas décadas. Se las suele escuchar en ciertos ámbitos académicos preocupados por analizar una época en la cual los libros parecerían quedar relegados ante otros consumos culturales. En el transporte público es más habitual ver personas scrolleando sus celulares, escuchando podcasts o mirando series que leyendo en papel. En los entornos más cerrados y snobs, la televisión ha sido desprestigiada y bastardeada debido a sus tiempos efímeros, sus ritmos veloces y sus propuestas fragmentadas, al vértigo del minuto a minuto. Algo muy diferente a la serenidad, concentración y atención que la lectura requiere. Sin embargo, hemos tenido críticos y escritores argentinos destacados en pantalla. Ricardo Piglia, impartiendo clases sobre Borges. Bueno, muchas gracias a todos, me alegro mucho de que estén acá. Me alegro mucho también de que podamos encontrarnos para hablar sobre Borges. Alberto Laiseca, escritor de culto, narrando cuentos de Edgar Allan Poe o Stephen King en Isaac, sumido en la oscuridad mientras sus enormes mostachos color nicotina resaltaban, al igual que el humo de su cigarrillo, dándole forma al misterio, al terror. Cristina Mucci llegaría a la televisión en 1987 con Los Siete Locos, un programa sobre libros y cultura. Más adelante, en tiempos menemistas, surgiría en esta misma línea El Refugio de la Cultura, con la conducción del periodista Osvaldo Quiroga. Juan Sasturain, hoy director de la Biblioteca Nacional, también supo tener un ciclo televisivo que dejó huella en toda una generación lectora criada a base de rayos catódicos. Ver para leer se emitió los domingos a la medianoche y los viernes a la noche después de las noticias. En 2017 surgió Bibliómanos, uno de los programas más curiosos de divulgación literaria en la televisión argentina. Luego Libroteca, ambos conducidos por Eugenia Sicabo. Luego Campo de Batalla, con Daniel Gebel. En épocas de hiperabundancia informativa, estos programas, muchos sobrevivientes tan solo en el éter digital, pueden ser una cartografía posible para quien guste saciar su sed lectora. Para leer la nota de Pablo Díaz Marenghi, entra a laagenda.buenosaires.gov.ar. Estoy pensando en el caso particular del unipersonal, del monólogo que estás haciendo ahora, que tiene también sus propias reglas como género, sus propias dificultades, supongo,
Y su propia novedad para vos, que no habías hecho tanto unipersonal, que habías hecho un monólogo antes, pero ahora con este nuevo monólogo te lanzás en la dirección y en la aventura individual, compartida también con un equipo de dramaturgia y técnico bastante completo y comprometido, entiendo, en el proyecto, ¿no? Sí, por suerte. Desde mi maestro de los 17. En la técnica vocal. Olvídate. Carlitos está ahí, pero ha estado siempre en todos mis proyectos. Cuando hicimos Calígula, 20 y pico de años, ahí en la plaza, él venía, vamos, me decía, a las 4 de la tarde. Era como creo que es, claro, de alguna forma mi primer gran proyecto de teatro grande. Y vamos a 4 de la tarde, y digo, subí, me dice, ¿no? Y él se paseaba por las filas finales, ¿no? A las puteadas. ¡Larga la voz! ¿No? Ese es el que está hoy conmigo también. Ya no le hace falta putearme tanto. Pero desde entonces ya hasta hoy. Sí, claro. Yo le digo a mis alumnos, digo, no quiero que los putee Carlitos, así que vamos. Pienso en lo que sería compartir la escena con Alfredo Alcón en Claro. Variaciones de Goldberg. Pienso en esas voces, ¿no? Claro, claro. Bueno, y en ese espíritu maravilloso. Alfredo siempre está, porque no va a irse nunca de nuestro registro, ¿no? Y haber actuado con él, haber compartido con él escenario, que se movía así, todos nos corríamos a 2 metros. La ¿no? presencia. Mueve el aire. ¿Y de qué estábamos hablando? No, del te equipo. interrumpí yo porque hablábamos de la voz y pensé Del en equipo. tu unipersonal. proyecto compartido con Alcón, pero estábamos. Bueno, vos sabés que también esto que me decís del unipersonal también responde a una cachetada de mi ser prejuicioso. Porque siempre los detesté a los unipersonal, no los terminaba de entender nunca. Sobre todo porque en general es muy difícil encontrar una buena convención del unipersonal. Convención en el sentido claro de Con un el espectador. acuerdo. Claro, un acuerdo. O sea, ¿queda claro? ¿Estamos todos tranquilos de que yo voy a hablar 1 hora? Sí. ¿Y ustedes están tranquilos que van a escuchar 1 hora a hablar a alguien? Sí. Ya de por sí no sabemos quién está más loco. Entonces, generamos un acuerdo. ¿Estamos bien? Bueno, eso es la convención. ¿Qué convención traes? Y uno que habla en la calle. Listo. ¿No? De ahí a estructuras dramáticas mucho más sólidas. Y en el caso de Conferencia sobre la Lluvia, que fue el espectáculo anterior... Claro, fue la primera vez que encaraste La primera, un sí. unipersonal. Porque... Bastante reciente también, ¿cuándo fue? Sí, hasta el año pasado lo tuve. Y 5 años anduve con ese, dando vueltas. Porque claramente cuando lo leí, que fue lo mismo que me pasa con este material, yo no podía creer lo que estaba leyendo, ¿no? Ya directamente me traspasaba, pero no solo el intelecto, o sea, había algo emocional, había algo de swing, había algo de original, había algo de ya empezar a tener sensaciones de que necesito contarlo, quiero que esto se sepa, ¿no? Si no mueve así el teatro, quédate quieto esperando entonces. Pero cuando vos te levantás de la silla por eso y no parás más. Entonces, me vuelve a suceder con el filósofo cuando lo leo. Con este profesor clandestino Sí. de filosofía. Sí, con una gran convención, que es una clase, y encima clandestina. Ese material te lo acercan. Es un material escrito por Daniel Cúparo y Carlos Lacasa, que no paran de escribir, que son 2 bestias que no paran y tienen cosas muy buenas y muy disímiles. Y de pronto aparece esto. Sabés que de una idea de Hugo Arana, que trabajando en una época con los muchachos, dice, che, tengo una idea de un filósofo clandestino, así. Y empiezan a cranearla, es una obra muy joven, tendrá unos 3 años, no más. Y me llega a las manos. Y me pasa esto. Y ahí voy. Y cuando voy, por supuesto que convoco de nuevo al equipo. Fundamental en este caso ha sido compartir casi una co-creación con mi músico, con Pablo Porceli, que es uno de los saxotenores que tenemos en la ciudad. Más impresionante, lo que pasa con el saxo, ¿viste? Que
Son todas las mismas teclas. O sea, no, el sonido es distinto y el de él es su nombre. Le dije, mira, flaco, me vas a tener que acompañar en esto porque hay algo de lo musical que nos podemos llegar a permitir, porque es una obra que, si bien tiene una llegada muy clara, la manera de dar filosofía de este tipo no solamente es divertidísima, sino que es llana, simple, contundente y que realmente no pierde nunca el valor de la reflexión y la de uno quedarse con esa frase para irse. Necesito algo del terreno de lo sensorial. Si todo va a llegar por acá, ¿no? No estoy completo. Entonces, entre la música avanzando y los textos y la convención de dar una clase y de avanzar en una clase con bolillas que empiezan, que terminan, que resulta algo absolutamente dinámico. Los lenguajes dentro de un espectáculo teatral funcionan también a modo de exigencia creativa. Digo, la escenografía. ¿Qué tengo? Un espacio vacío. Genial. ¿Dónde da la clase de tipo, según la obra? En un depósito de cosas abandonadas en la Facultad de Medicina. Bien. Escenografía, directora de arte. ¿Qué podemos usar? ¿No? Un esqueleto que baila conmigo en el escenario, una camilla de los años 40 que se transforma en una mesa, que después se transforma en una montaña, ¿no? Cómo esos elementos que el tipo va sacando de abajo de esa lona llena de polvo y sucia, ¿no? Empieza a usar para que se entienda bien la bolilla de la clase que va a dar, ¿no? De filosofía. De filosofía, Bueno. por supuesto. No para de hablar de filosofía de punta a punta, ¿no? Un antihéroe, outsider, paria, echado de todos lados, persona no grata en los círculos intelectuales, echado de la Facultad de Filosofía y Letras, se enorgullece de sus antitriunfos, ¿no? Porque desde hace décadas que da esta clase clandestina con mucho éxito, ¿no? En donde sus alumnos cercanos le van encontrando el lugar y la gente. Y todo su pasado como docente joven era revelándose a la estructura, ya no solo educativa, sino de pensamiento, porque le exigían que el tipo siguiera un programa. Y él se negaba y se niega, porque dice que es imposible programar el conocimiento, porque el conocimiento está vivo. Bajo esa premisa que está dentro incluso, ¿no?, del centro de la ideología de la filosofía, desarrolla desde ahí toda su clase. ¿Y cómo funciona el rol doble de director y de intérprete para vos? Funciona bien, pero no se puede hacer muy seguido, porque el director tiene mucho laburo. Y en este caso, mucho más de lo que, no de lo que me había imaginado, sino que la pasé súper bien como director. Súper bien. Hoy disfruto mucho de la apuesta. Si yo estuviera afuera como actor, no diría, mira, la apuesta es bárbara. Claro, me la hice para mí, pero no la hice pensando en mí, la hice pensando en qué puesta, ni siquiera iría yo, a que al final voy yo, pero con esa puesta, exigir la apuesta para que esté dentro también del marco de lo conceptual de la obra, ¿no? La dinámica, en definitiva la filosofía, la imaginación que huele del espectador. Pero lo abandoné un poco al actor porque faltaba poco tiempo y la letra todavía no estaba agarrada. Yo decía, pero si yo estoy a 10 días de estrenar como actor, pero yo la letra ya la recontra, voy a tener problemas de letra. Pero estabas totalmente absorbido por el rol de la dirección. Y me pasó algo fenomenal, que hoy disfruto con mucha más conciencia. Es un gran homenaje a los docentes, ¿no? La obra. Y después digo, también, en realidad es un homenaje al espíritu docente, no a esos docentes, esos maestros, que incluso se te van a venir a la memoria aquella maestra o aquel profesor, ¿no?, que te mostró la vida con otro prisma y vos lo tenés guardado, ¿no? Que te mostró algo distinto, ¿no? Y uno lo tiene guardado, uno lo lleva con uno eso, ¿no? Pero también está el espíritu docente, eso que transmitimos sin querer o queriendo, ¿no? Me enseñaron esto, te voy a enseñar esto, te voy a transmitir esto, no te lo voy a enseñar, te lo voy a transmitir.
¿no? Ese ánimo, ¿no? de pasar la info, de estar, de acompañar, de honrar lo que nos dijeron, ¿no? Y de llevar adelante. Pero me pasó que, típico, uno quiere llegar a uno de los ensayos generales o preestrenos con todos sus amigos, ¿viste? Para que decir, está bien, ¿dónde tengo que mejorar? Tenés razón, no acaparar toda. No llegás nunca. Entonces tuve que hacer como un ensayo general solo con el equipo. Entonces, pero solo el equipo estás involucrado, ya estás acá, Claro, ya ya no tenés estás en ninguna la- en- objetividad. claro. ¿viste? Pasa nada, vamos a medirlo. Perfecto, lo tenemos, lo tenemos. A los 3 o 4 días yo iba a hacer mi primera función en el Centro Cultural en Moreno. Teatro repleto, preparado para salir, con la letra agarrado así, con la escenografía, que yo decía, en la tercera virtud que tengo de, ¿dónde va la cama? ¿Dónde va? No, todavía ahí, agarrado todo con alfileres. La tercera virtud, porque esta clase examina 5 virtudes humanas, ¿no? Por eso. 5 virtudes humanas, sí. Hace una presentación, porque entra todo oscuro con una linterna, aprovechando que estamos en el teatro, apagaron los teléfonos, tosieron ya. ¿no? Un orden de convivencia, ¿no? Leyes de convivencia. Después cuenta quién es, por qué está dando clase clandestina y qué fue lo que le pasó. Después anuncia el seminario y a partir de ahí las 5 virtudes humanas. 4 clásicas y una que él se guarda de chapa, que es un bonus track personal, ¿no? Y que nada se puede espolear menos ese. Y entonces estabas a punto de entrar en escena el día del Salgo. estreno. Y cuando salgo veo que los primeros segundos yo estoy frente a una clase. Entonces me aparece mi profesor. Aparezco yo como profesor. Y yo sé lo que es dar una clase. Casi que ni transpiré ese estreno. Casi que ni transpiré. Porque dije, claro, es una clase. Y a partir de ahí, cada noche que hago Quién soy yo es un viaje, porque una clase, uno se enfrenta a algo distinto siempre. No sabes, si vas a tener el mismo alumnado, no sabes cómo están hoy ese mismo alumnado, ¿no? Sí tenés claro qué es lo que vas a enseñar, cómo y qué sé yo. Cómo no sé cómo estoy hoy. Por ahí acabo de ver una película o una obra de teatro y vengo indignado. ¿Cómo? Y no sé. Sí sé qué, ¿no? Bueno, me pasó eso, me pasó que estaba la apuesta que me gustaba, me divierto mucho haciendo este payaso, es un payaso, bueno, para hacer cosas. Ahí donde mis amigos me dicen, te lo hiciste a medida, ¿no? Como que hay algo ahí ¿no? de disfrutar del oficio en todos sus grados, ¿no? Como hablábamos, en todo su pentagrama, ¿no? El emocional, el de la voz, el del cuerpo. Y vino el profesor. Y cuando vino el profesor, me dio como una tranquilidad tan grande, ¿no? De saber que yo sé lo que tengo que enseñar. Y hoy vamos a ver, ¿no? Así que fue hermoso. Y entre todas esas variantes también la transhumancia, porque el espectáculo circuló en gira nacional, me imagino que en espacios muy, muy diferentes y seguramente condicionantes, ¿no? Sí, casi que a propósito lo buscamos. Hay algo también ¿no? de darle una vuelta entre lo típico de lo marketinero, ¿no? Que es algo que también, o como los productores, ¿no? Que tienen mala prensa, ¿viste? Pero si no tuviéramos productores, ¿no? Y encima productores como mi productora, Team 22, que es una productora de Mendoza, que entiende el valor de lo artístico, ¿no? Pero es una productora, tiene que producir, ¿no? Y lo del marketing también es muy importante, ¿no? Digo, ¿cómo yo transmito esta obra a la gente? ¿Cómo les digo? En títulos, en bajada de títulos, en alguna mínima reseña, en algún disparador, ¿no? Y se nos aparecieron 30. Nos quedamos con filosofía clandestina. Bueno, ya. Comedia filosófica. Bueno, comedia es filosófica. Concierto para un solo actor. Ajá. Exclusivo para quienes buscan su verdad.
oh la la, me da miedo, puede que sea gracioso esto, sí, es capcioso, sí, bueno, todo eso, ¿no? Que uno va tratando de sintetizar, tampoco completa lo que hay, ¿no? Nunca completa lo que hay. Si no lo desmiente, no lo traiciona. Si es comedia, si hablamos de filosofía, si hay música que viene desde un lugar a componer, ¿no? y apoyar eso. Y la verdad también. Si, vamos a ver, si querés encontrar la verdad, ya no es un problema mío, sino un tema tuyo. Hablando de los espectadores, precisamente, hay también en el director y en el maestro necesariamente, naturalmente, un espectador y un espectador con un ojo muy particular y muy especial. ¿Cómo sos vos como espectador de teatro? Voy a venir siempre a que me hagas preguntas. Acá te esperamos. Soy leonino, entonces no puedo abusar de nombrar mis capacidades. Pero me considero un gran espectador. Y yo creo que gran espectador no en el sentido valorativo, sino en el sentido del disfrute. Disfruto como espectador. Y yo creo que el disfrutar mucho como espectador me permite a mí disfrutar mucho de las clases, de ver gente que recién empieza, de ver cómo esa gente evoluciona, de tal vez claramente no tener una mirada de exigencia o de valor por lo que hace, porque es un hecho artístico. Jamás diría, te falta tanto o te sobra esto, no. Vería sus ideas, su evolución, ¿no? Y para eso tenés que tener ganas de verlo, ¿no? Y lo mismo me pasa dirigiendo. No actuando, pero sí dirigiendo. Me di cuenta que dirijo con mi espectador. ¿Qué me gustaría? No solamente qué me gustaría ver, sino me queda clarísimo qué es lo que no quiero ver también, ¿no? Eso está mal, eso no, ¿no? Entonces me gusta eso, porque sé que estoy alimentando al placer de mi espectador, ¿no? Y ya, porque ya no es una cuestión ni de confianza, ni de aprobación, ni de resultado, ni de la mirada del otro. Es mi placer para ver de punta a punta, ¿no? Lo que me gustaría ver. Y ya entonces pasaste a un terreno que tiene que ver con lo artístico, o sea, no está mal, ni está bien, es tuyo. Me gusta así, ya, ¿no? Entonces se completa de alguna forma eso. Pero sí el espectador, mi espectador, me ha ayudado primero y fundamentalmente para disfrutar del espectador. Me encanta ver teatro, me encanta. Me encanta ver la serie, me encanta, por supuesto, ver cine. Me encanta ver la vida también, la primera gran fuente, ¿no? Yo salgo ahora a la calle. Ese espectáculo. Pero por supuesto. Y yo veo ahí una pareja que está discutiendo y que su comportamiento físico ya me llamó la atención, o sea que yo ya entré, dije, ¿de qué se estarán peleando? ¿Cuánto tiempo tienen de pareja? ¿No? Y pam, ¿no? Y ya fue. O sea, eso está muy vivo, pero sí sé que son también mis fuentes generadoras de mis direcciones y de mi escuela, mi maestro. Te agradezco muchísimo la conversación, la disfruté mucho y bueno, no quiero dejarte ir sin pedirte que nos traigas un poquito de la voz de ese profesor de filosofía, algún pasaje, algún momento, que nos despidamos con eso. Qué lindo. El otro día me decían, sacaste en algunos reportajes, el filósofo queda muy bien. Digo, ¿sabés cuál es el problema? Es que cuando estoy afuera a veces me olvido mucho de esa letra. Pero voy a tratar de recordarme.
Algunos de ustedes habrán escuchado de mi resonante expulsión del claustro docente de la Facultad de Filosofía y Letras en el año 1980 Bueno, en los 80 fui expulsado porque no respetaba los programas que el Ministerio de Educación quería imponer. Esto es sabido. ¿Cómo vas a programar lo indecible? Estuve 16 días haciendo huelga de hambre, encadenado en la puerta de la facultad, disfrazado de Nietzsche, con un gran bigote negro y un moñito. En esa época estaba muy de moda Nietzsche. Cada vez que iba a encontrarme con una señorita que me gustaba, llevaba un libro de Nietzsche debajo del brazo. Casi siempre daba resultado. Casi. Gracias. Muchas gracias, Fabián. Gracias. Gracias, corazón divino. Un placer.